Gloria al Señor. En el capítulo 5, gloria a Dios. Entre tanto que encuentra, dele la gloria al Señor. Aprovecho para dar saludos de mi esposa, de mis hijos, que ellos también están allí en la iglesia de la autopista sur, a escasos minutos de acá. Gloria al Señor, están allí en el culto también, dando la gloria y la honra al Señor. Así que todos unidos estamos exaltando a nuestro Padre Celestial. Hebreos, vamos a tomar la palabra del Señor para compartirla en esta mañana. En el capítulo 5, el versículo 7 en adelante. Leo la palabra a favor de ustedes, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te damos a ti gloria, te damos a ti alabanza y adoración. Nuestras vidas están delante de ti, Señor. Creemos que tú has recibido, Señor, la alabanza, la adoración que ha salido, Señor, del corazón de su pueblo para exaltar y glorificar su nombre. Ahora recibimos su palabra. Habla nuestra vida. Habla nuestro corazón, Señor. Tú que conoces nuestra necesidad. Aquí está mi vida, Señor. Te ruego que en su gracia, en su misericordia, use mi vida, Señor, para ministrar a su pueblo su palabra. Que a través de la misma seamos bendecidos, edificados, fortalecidos, sanados. Que su presencia divina, Señor, traiga salvación, liberación y vida eterna en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Alabado sea Dios. Continuamos en esta mañana estudiando la palabra acerca del tema no desaproveches tu dolor. Amén. No desaproveches tu sufrimiento. Miramos en el primer culto, hermanos, que dos de los propósitos por los cuales Dios permite que pasemos momentos de sufrimiento es para que nos acerquemos a Él. Amén. Y en segundo lugar, Dios permite el sufrimiento para que nos volvamos sensibles ante su presencia. Vamos a continuar entonces mirando que Dios permite el sufrimiento para que aprendamos obediencia. En un tercer lugar, amén. En un cuarto lugar, Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a amar sinceramente. En un quinto lugar, Dios permite el sufrimiento para que aprendamos o nos parezcamos mejor, más a Cristo. Amén. Ese es el propósito, el objetivo de Dios. Entonces entraremos mirando, amados, que el propósito del sufrimiento es que usted y yo aprendamos la obediencia. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es obedecer. Nos gusta mandar. Todos sin excepción nos encanta mandar, dar órdenes, que la gente se sujete, nos obedezca, cumpla con lo que nosotros hablamos, decimos. Eso nos encanta. Pero cuán difícil es estar dispuestos a someternos, a bajar la cabeza y a obedecer en ocasiones a personas que según nuestro criterio están por debajo de nosotros. Es fácil obedecer a una eminencia, a una persona que tiene autoridad, que tiene edad, pero cuando se coloca a alguien joven, inexperto, quizá que no tiene trayectoria, y es esa persona la que nos manda, la que nos ordena, es más difícil obedecer. Pero Dios en ocasiones coloca a esa clase de personas, ya sea en la iglesia o en el trabajo, en el colegio, etcétera, donde nosotros nos movamos, coloca a ciertas personas que según nuestro criterio están en un nivel inferior para que ellas sean quien nos manden.
para que ellas sean quien nos dé órdenes. Y creo que todos hemos tenido la experiencia de estar frente a eso y de decir, pero es que yo soy mejor que fulano, yo sé más que fulano, me expreso mejor que fulano, tengo más autoridad que perencejo, más trayectoria. ¿Cómo es posible que ahora tenga que obedecerle, tenga que sujetarme? Y entonces es ahí donde tratamos de rebelarnos. Pero acordémonos que la rebelión o la desobediencia no es de Dios. La rebelión es de Satanás. Satanás desde un principio se rebeló contra Dios y por ende fue desechado. El propósito de Satanás es incentivarnos a nosotros a que nos rebelemos también contra la autoridad. Él ha trabajado tanto para que el hombre viva en contra de la voluntad de Dios, viva rebelado a la palabra, rebelado en contra de los mandamientos de Dios. Por eso él, cuando tuvo la oportunidad, empezó a trabajar en el oído y en el corazón de Eva, para que ella desobedeciera a Dios. Él sabía que si ella desobedecía a Dios, inmediatamente iba a ser echada fuera del Edén. Porque la desobediencia nos separa de Dios. La desobediencia nos aleja de los propósitos de Dios. Dios puede tener un ministerio, proyectos grandes con una persona, usarla. Dios quisiera revelarle grandes cosas, pero si él o ella no es obediente, Dios lo va a mantener al margen. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios lo va a mantener a la distancia. Por eso entonces el Señor en esta mañana nos está diciendo que a través del dolor, o que Él permite el dolor, el sufrimiento, para que aprendamos a obedecer. Y el ejemplo de ello es Cristo Jesús. Y mirando, hermanos, estos versos me llamaron la atención porque dice la palabra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Estamos hablando de Jesucristo, cómo Cristo oraba, clamaba ante el Padre Celestial con clamor, con lágrimas. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos presentamos delante del Padre Celestial de una manera irreverente, de una manera irrespetuosa? Señor, aquí estoy, si quiere bendígame, y si no, pues allá usted. Pero aquí miramos a Jesucristo que venía ante la presencia del Señor con respeto, con reverencia. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Me llama la atención eso. O sea que Cristo era desobediente. Antes de Cristo manifestarse aquí en la tierra como hombre, era rebelde, era altivo, era arrogante, era desobediente. Porque cualquiera puede decir: ¿cómo así que Cristo aprendió? Si aprendió era porque no sabía, ¿cierto? Pero hay que mirar, amados hermanos, cuál es el contexto de la palabra del Señor. Y me llamó la atención, reitero, esa parte, porque dice que Cristo, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Entonces se está refiriendo, amados hermanos, que Cristo como hombre, cuando vino como hombre, aprendió a obedecer como hombre, como siervo, como humano. Porque acordémonos, hermano, que Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Que Jesucristo ha estado por los siglos de los siglos. Pero antes de Cristo venir a la tierra, Él estaba siendo en el reino de los cielos honrado, adorado, bendecido, exaltado por los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Cristo entonces ordenaba también en el reino de los cielos. Al despojarse y descender a la tierra y tomar el vientre de María y nacer como nacen los mortales, como usted y como yo, entonces Él tuvo que aprender a sujetarse, aprender a obedecer a sus padres. Cristo, humanamente estamos hablando, aprendió a obedecer a José y a María.
Aprendió a someterse, a estar sujeto a sus padres y al trabajo, porque dice la palabra que Jesús era de profesión carpintero. Es decir, que no era un vago, sino que obedecía. Y para aprender el arte de la carpintería fue porque se le enseñaron. Tuvo que estar dispuesto a escuchar, a someterse. Me imagino que a cumplir con un horario. Hay gente que no le gusta cumplir con horario. Hay gente que no le gusta el sometimiento. Pero escúcheme, cuando Dios tiene un propósito con alguien para que se haga real, tenemos que aprender a someternos, a obedecer, a cumplir, porque la anarquía no es de Dios. Satanás está promoviendo en este tiempo la anarquía, que la gente viva conforme a su antojo, que está la gente viviendo en una supuesta libertad, pero que lo han llevado a un libertinaje total y está provocando la ira de Dios. Pero dentro de la iglesia no puede entrar ni el libertinaje, ni la anarquía, ni la rebelión. Dios nos llama para que sigamos en obediencia a Dios, a su palabra, a las autoridades. Por eso nosotros en la iglesia somos diferentes a la gente del mundo. En la iglesia aprendemos a obedecer. En la iglesia obedecemos desde que entramos. ¿Obedecemos a quién? Al ujier. El ujier es la autoridad en la iglesia. No, pero ¿cómo me voy a someter al ujier? Él es la autoridad. Si el ujier le dice, hermano, por favor ubíquese en tal lugar, el deber suyo y mío es someternos. Pero es que yo soy el líder de tal grupo de trabajo. No importa, sométase a la autoridad que es el ujier. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así funciona la obra de Dios. Nos sometemos, hay una autoridad. Y dentro de esa iglesia entonces siguen los líderes, luego el pastor. Pero el pastor no está para hacer lo que se le venga a la cabeza. Él tiene que sujetarse o someterse a una autoridad que le llamamos presbítero. Y el presbítero está para someterse a los oficiales nacionales y los oficiales nacionales a los internacionales y así sucesivamente, hermanos. Tenemos entonces que tener una autoridad porque Dios nos llama a estar bajo autoridad. Porque hay mucha gente, hermanos, que termina en doctrinas de error, esclavos del pecado, porque no se someten a la autoridad. Pero aquí miramos entonces que Cristo nos da un ejemplo maravilloso y es que Él aprendió obediencia. Obediencia como siervo, obediencia como hombre. Y para eso es necesario mirar lo que dice la palabra del Señor en Filipenses, una palabra muy conocida en el capítulo 2, del versículo 5 en adelante, que dice la palabra: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué se aferra usted para no obedecer? ¿A qué me aferro yo para no obedecer? ¿Sabe que hay gente que se aferra a que tiene dinero y por eso no obedece? Hay gente que se aferra a que tiene un grado de pronto universitario, una carrera universitaria y dice, por eso yo no obedezco. Pero dice la palabra del Señor que Cristo tenía de qué aferrarse para no obedecer. ¿Era quién? Nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, el príncipe de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores. Pero dice, no me aferro a que soy el creador de todas las cosas, sino que voy a obedecer a José, voy a obedecer a María, voy a obedecer a la palabra, porque Cristo mismo dice que Él vino a cumplir la ley, a obedecer la ley. Cristo vivió bajo la ley. Cristo cumplió con todos los mandamientos y ordenanzas de la ley de Moisés. Por eso cuando Cristo va a donde Juan el Bautista, Juan no quería bautizarle, no por desobediencia, sino porque reconocía, ¿cómo es posible que yo tenga que bautizarte? Y entonces el Señor dice, deja que cumplamos toda ley, toda autoridad, que obedezcamos. Y entonces Juan obedeció y bautizó al Señor. Y dice la Biblia que después de que Cristo dio ese paso de obediencia, ¿qué pasó?
¿Sí ve que vale la pena la obediencia? Después de que Cristo fue bautizado, los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo, qué maravilloso, que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando usted obedece, cuando yo obedezco a Dios, a su palabra, Dios se complace, Dios se deleita, Dios se regocija cuando hay una iglesia obediente. Alabe al Señor en esta mañana. Así que dice la palabra del Señor que Cristo, hermanos, no se aferró a ser hijo de Dios, sino que por lo contrario se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando, hermanos, en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, porque el siervo no vive para sí. El siervo vive para su Señor. El siervo vive para agradar a su amo, para lo que el amo ordena, sea en la mañana, sea en la noche, en la madrugada, a cualquier hora. El siervo está dispuesto para agradar a su Señor. Y Cristo estuvo en esta tierra dispuesto siempre a agradar al Padre Celestial. De hecho, Él dice: yo no vengo a hacer la voluntad, no vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad del que me envió, la del Padre Celestial. No entiendo, hermano, en este tiempo cómo hay tanto desobediente, tanto rebelde que dice que ama a Dios, que quiere ir al reino de los cielos, que quiere la presencia del Señor sobre su vida, viviendo en rebeldía, en desobediencia delante de la presencia del Señor. Cristo entonces, el sufrimiento le ayudó a ser obediente. ¿Sabe que el sufrimiento nos lleva a nosotros a ser obedientes? Yo conozco gente que antes era arrogante porque tenía buen dinero, pero cuando lo han perdido, han llegado a pedir quizás esta comida y le dice fulano: hágame el favor y lava la loza. Y ahora lavan la loza. Hágame el favor y pasa el trapero. Ahora pasan el trapero. Por el sufrimiento. Hay gente, hermanos, que antes de perderlo todo no hacían nada, solo mandar, pero ahora están dispuestos a obedecer, a bajar la cabeza. Y no solamente eso, sino que están dispuestos a hacer cosas que antes nunca hacían, pero ahora lo están haciendo. Escucha, amado hermano, Dios te está diciendo y me está diciendo en esta mañana: no desaproveche tu sufrimiento, no desaproveche tu dolor. Aprende a obedecer, aprende a someterse, aprende a sujetarse, aprende a buscar la presencia del Señor, y Dios va a empezar a honrarnos, porque la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. La obediencia nos lleva a conocer a Dios. La obediencia nos lleva a recibir la aprobación de nuestro Padre Celestial. Queremos la aprobación de Dios, aprendamos a obedecerle a Él, a su palabra y a las autoridades. Si usted y yo aprendemos la obediencia, que reitero lo de hace un instante, no es para nada fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr, entonces vamos a poder constituirnos en canales de bendición. Usted, cuando aprende a obedecer, Dios lo va a empezar a usar, Dios lo va a empezar a respaldar, Dios lo va a empezar a bendecir. Nosotros, que por la gracia del Señor, antes de salir al ministerio, fuimos colaboradores, aprendimos la obediencia. La gloria es para Dios, y sabe que estoy hablando delante de Él. Yo fui obediente a mis pastores. Mis pastores fueron los mismos pastores, por la gracia del Señor, del hermano Humberto. Y aprendí a obedecer al hermano Juan. Aprendí a estar sujeto a él. Y Dios me ayudó. Y ahora, cuando hay alguien de pronto en la iglesia que no se quiere someter, le digo: papá, ayúdame. Usted sabe que yo fui obediente en todos los años de colaborador, y su palabra dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, Señor, yo fui obediente. Señor, ayúdame para que fulano o perencejo obedezca. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que la obediencia nos lleva a crecer, a servir y estar dispuestos a ser útiles en las manos de nuestro Dios, así como Cristo fue obediente, y Dios, después de que Él obedeció, lo exaltó.
Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy, hermanos, el Padre se deleita porque hay una iglesia que obedece a Cristo. El Padre se deleita porque hay una iglesia que alaba, que sirve, que honra al Cristo de la gloria. Pero escuche, hermanos, el Señor tuvo que pagar el precio para agradar a Dios y para redimirlo a usted y a mí. Hoy Jesucristo es el gran Rey de reyes y Señor de señores. Y todo ser viviente en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se tienen y se tendrán que postrar ante Él. Así que, amado amigo, usted que nos ve, que dice: yo no me postro ante nadie, yo no me le doblego a nadie. Vendrá el día, vendrá la hora en que tendrá que caer postrado ante la presencia del Señor y decir: Jesucristo es el Señor. Y le digo, si no lo hace en esta tierra, en la eternidad lo tendrá que hacer un día, cayendo ante la presencia de Dios y decir: Él es el Rey. El problema es para usted, amado amigo, que si no acepta la autoridad de Jesucristo aquí en la tierra, cuando lo haga en el cielo será demasiado tarde. Por eso la invitación de Dios es para que vengamos a Él con obediencia. Más el Señor, que con su gracia y su misericordia hoy nos está llamando, como dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Si oye la voz, si oye la voz, yo entraré a tu corazón y cenaré contigo. El Señor quiere morar en nuestro corazón. Así que debemos aprender la obediencia. Y este año, que tenemos un lema maravilloso, como el de todos los años, es disponibilidad. Vamos a disponernos a obedecer a Dios. No sé en qué área de su vida usted todavía no se ha rendido al Señor. ¿Qué área de su vida no la ha doblegado ante la presencia de Dios? Este es el año de disponernos y decirle: Señor, voy a obedecer, me voy a sujetar, me voy a doblegar ante la autoridad. No importa que usted sea la persona que sabe más Biblia de la iglesia, sométase. Es que yo soy el que más diezmo, no importa, sométase. Es que yo soy el más anciano de la iglesia, no importa, sométase. Para que Dios lo bendiga, para que Dios lo honre, para que Dios lo prospere, para que Dios siempre esté de su lado, sométase. Si hay alguna área de su vida en la cual usted no se ha querido someter, este es el año de someternos ante el Señor, de rendirnos ante Él. No sé en qué área quizá Dios está tratando, pero Dios va a permitir el sufrimiento si usted no obedece. Y a través del sufrimiento lo va a llevar a la obediencia. Porque, hermanos, lo que Dios quiere, como hablábamos hace un rato, es la salvación de nuestra alma por encima de todas las cosas. Y el 31, una hermana daba el testimonio en la iglesia y dice: Dios tuvo que partirme las dos piernas para que le sirviera. Porque ella vivía una vida de perdición. Hubo un accidente y allí en el quirófano se arrepintió, pero no se convirtió. Y así hay gente que se arrepiente, pero no se convierte. Y hay que arrepentirnos, por supuesto, pero tenemos que convertirnos. Y ella dice: me arrepentí, pero después de que el Señor me sanó, me restauró, volví y salí lo mismo, a seguir lo mismo. Pero después el Señor envió un carro y le partió las dos piernas. Y bueno, el testimonio es intenso de cómo Dios tuvo que tratar con ella. Pero dijo: ay, ahora sí me acerco a Dios. No era necesario que le partieran las piernas para que obedeciera. Pero como no quiso obedecer a las buenas, entonces Dios permitió el sufrimiento. Dios permite el dolor. Dios en esta mañana me ha traído aquí para decirle: obedezca a las buenas, sujétese a las buenas, porque si no, Dios permitirá el dolor en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Y como te ama, no quiere que usted se pierda, sino que viva para Dios, proceda al arrepentimiento y de esta manera poder heredar el reino de los cielos.
Ahora, amados hermanos, también hablábamos esta mañana que nosotros frente al dolor podemos tomar una de dos decisiones. La primera, que nos volvamos sensibles ante Dios, o la segunda, que nos endurezcamos ante Dios. Que nuestro corazón se llene de resentimiento, de odio, de amargura. Pero ese no es el propósito de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que usted aproveche el dolor, el sufrimiento por el cual está pasando, y aprendamos a obedecer a nuestro Dios. Porque si no obedecemos a Dios, va a ser en vano el sufrimiento, amados hermanos. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6 y en el versículo 2 dice: en vano habéis sufrido tanto. Y dice Pablo: si es que habéis sufrido. Porque, hermanos, los Gálatas pasaron por momentos de dolor, por momentos de angustia, por momentos de sufrimiento. Pero después los Gálatas dejaron la gracia y se volvieron a la ley. Y entonces Pablo tiene que decirles: no es posible que todo lo que ustedes sufrieron por causa de Cristo vaya a ser en vano. Mire lo que dice Gálatas textualmente, la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gálatas en el capítulo 6 dice la palabra. Ahora se me perdió la cita, hermanos, qué pena. Gálatas 6, Gálatas 3:4 es, gracias. ¿Sí? ¿Cuál es ese versículo, hermano? 3:4. Amén. Así que dice la palabra del Señor: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente en vano habéis padecido. ¿Por qué el Señor tiene que tratar de esta manera con esta iglesia? Porque se habían salido del curso de Dios. Y entonces todo lo que habían sufrido, lo que habían padecido por causa de la gracia, ya no iba a hacer efecto. Porque la Biblia dice en Mateo 24:13, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, hermanos, que este camino no es de comenzar solamente, sino de terminar, de llegar a la meta final, obedeciendo, honrando, haciendo la voluntad del Señor. Así que es necesario que, si usted ha obedecido, siga obedeciendo. Porque ese es el otro detalle, que la gente, muchos en un principio eran obedientes. Cuando eran pequeños, y estamos hablando en el sentido espiritual, cuando estaban recién convertidos, ¿qué hay que hacer? Estoy dispuesto, cuenten conmigo. Pero ahora, como lleva cierto tiempo en los caminos de Dios, ya no quiere obedecer. Y la obediencia es permanente, constante, hasta que Cristo venga. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, haciendo lo que a Dios le agrada. Así que, amados, el sufrimiento nos lleva a la obediencia. Punto número 4, el sufrimiento nos lleva a amar con toda sinceridad. El sufrimiento nos lleva a hacer cosas y demostrar un amor que de lo contrario no lo hacíamos. El sufrimiento nos lleva a cambiar pañales. Cuando uno de sus seres queridos, papá, mamá, la esposa, un hijo, tiene un accidente, una enfermedad terminal, el amor que hay en nuestro corazón nos lleva a cambiar pañales. Nos lleva a hacer cosas que antes no hacíamos. El sufrimiento nos lleva a volvernos más solidarios. Dios nos guarde. Usted sabe, cuando ha habido, por ejemplo, un terremoto, hay gente que está dispuesta a ayudarle al vecino.
Quizá antes no se hablaba con ese vecino, pero como hubo una catástrofe, ahora está dispuesto a ayudarlo. Ahora está dispuesto a extenderle la mano, está dispuesto a auxiliarlo. Por causa del sufrimiento, ahora ama sinceramente y desinteresadamente. Por causa del sufrimiento, entonces hacemos cosas que antes no hacíamos. Reitero, como cambiar pañales, como ayudar o viajar de X a Y lugar. Cuando mi hijo se accidentó, él se congregaba acá. Era un jueves, a mí me tocaba predicar. Estaba preparando ya la enseñanza y orando para dar la enseñanza cuando me llamaron y me dijeron: su hijo se accidentó, está grave en la clínica. Son momentos en que uno no sabe qué hacer. Entonces dije: no, pues hay que cumplir con la responsabilidad. Terminamos la predicación y oramos y nos vinimos y viajamos toda la noche desde La Guajira acá. Eso lo hace uno por amor, amor sincero, en este caso hacia un hijo, pero por causa del sufrimiento, por causa de los percances, del dolor de la vida, de la aflicción. Así que el sufrimiento, hermanos, nos lleva a volvernos más amorosos, más sinceros, más humildes, más sencillos, más bondadosos. Cuando usted y yo nos volvemos compasivos, en mi caso, de ayudar a alguien que me dice: fue que perdí a mi mamá hace tantos años. ¿Por qué estoy dispuesto a ayudar a esa persona? Porque sé que es perder a la mamá cuando niño. Porque sé que es perder a mi padre cuando uno menos lo esperaba. Que alguien dice: ¿por qué tuvo que morirse mi papá? Yo no lo esperaba. ¿Por qué tuvo que pasar esto en mi vida? Yo puedo acercarme a esa persona y decirle: lo entiendo, estoy dispuesto a ayudarle, a acompañarle. ¿Sabe por qué? Porque un lunes cualquiera todo imaginaba, todo esperaba, menos que me dijeran: se murió su papá. Hay que sacarle provecho al sufrimiento, hermano. No deje que el sufrimiento te endurezca tu corazón, te aleje de Dios. No, que el sufrimiento te vuelva sensible, te vuelva más persona. Esté dispuesto a ayudar al hermano. Que el sufrimiento te aleje del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia. Y entienda que en esta tierra solamente somos peregrinos y extranjeros. Alabe al Señor en esta mañana. El sufrimiento nos lleva entonces a extender la mano. Cuando usted y yo hemos pasado por un momento adverso, por un momento terrible, estamos dispuestos a auxiliar a la gente. Hay alguien en la iglesia que tuvo problemas antes de venir a los pies de Cristo de drogas. Hermanos, y él es el que está más dispuesto a ayudar a alguien cuando viene con estos problemas a la iglesia. Uno mira, hermanos, la disposición que él tiene y él dice: es que yo sé qué es estar en las drogas. Es que yo sé cuál es esa situación de vivir en esta y de esta manera. Entonces, cuando él mira que alguien viene en esta situación, él es espontáneo para ayudar, para colaborar. Porque el sufrimiento que él pasó ahora lo está usando para bien. El sufrimiento que usted ha pasado, úselo para bien. Quizá usted perdió un hijo, hermano. Que eso no llene tu corazón de odio, de resentimiento. Por lo contrario, ahora sé una bendición para esas personas que están pasando por la misma circunstancia. Quizá usted ha tenido problemas terribles en el hogar y Dios lo ha ayudado para hoy tener un hogar estable, un hogar saludable. No es para que se llene de orgullo, no. Es para que cuando vea una persona, una familia, una pareja que están pasando momentos difíciles, usted ore por ellos. Pero si puede aconsejarlo, lo haga. Porque usted sabe cuán difícil es mantener un hogar. Entonces usted se acerca a esa persona y la ayuda. Porque Dios permite el sufrimiento para que aprendamos, reitero, a amar sinceramente. Amar a nuestro prójimo. Acordémonos que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es mi prójimo?
la persona más cercana. Así que tu prójimo puede ser en esta mañana tu esposa, tus hijos. Esos son los prójimos más inmediatos. Mi prójimo más inmediato, mi esposa, mis hijos. Luego mis vecinos, quizá la iglesia, los que se están más cercanos a mí, ellos son mi prójimo. Pero ¿cuántos padres no maltratan a sus hijos? ¿Cuántas esposas no maltratan a sus esposos? Pastores, a la inversa, no. Hay muchas esposas que maltratan a los esposos. Es una realidad. Lo que pasa es que el hombre, por ser hombre, él le da pena, hermano, salir y decir: ayúdeme a orar que mi esposa me maltrata. Ay, mírelo. De una vez empieza a recibir el bullying, ¿o no? Hermanos, ¿qué le pasó en el ojo? No, hermano, estuve en un pequeño percance. ¿Quién? ¿Su esposa? No, él no va a decir. Por el hecho de ser hombre, él va a guardar eso. Pero hay hombres que son maltratados psicológicamente, emocionalmente. Y no sé por qué me metí por ahí, pero hay hombres que son castigados por la esposa. Pórtese bien, y si no, usted ya sabe. Nada de nada. Si usted hace esto, si dice esto, si va a tal lugar, está castigado indefinidamente. Gloria al Señor. Claro, el esposo también comete faltas y errores como todos, porque aquí estamos hablando de que somos imperfectos y por eso Dios permite también el sufrimiento, el dolor, para ayudarnos a ser mejores para la gloria y la honra de su santo nombre. Quinto lugar, Dios permite el dolor para que usted y yo nos parezcamos más a Jesucristo. Dice la Biblia en Filipenses, y vamos a leer textualmente qué nos dice la palabra del Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Gloria al Señor. Filipenses, el capítulo 4. Gloria al Señor. Efesios es capítulo 4, hermanos, qué pena. Efesios capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 13: hasta que lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Ahora, Dios permite que usted y yo pasemos por momentos de dolor, de angustia, de aflicción, de tristeza, de soledad, de sufrimiento, para que nos parezcamos a Cristo. ¿Cuántos se quieren parecer más a Cristo? Pero sabe que Cristo, hermanos, fue sometido por el Padre Celestial por momentos difíciles. Así que no piense usted que va a lograr llegar a la estatura, a la medida de Cristo sin pasar por el sufrimiento. Cristo fue traicionado. Cristo fue vituperado, Cristo fue desechado, Cristo fue humillado. Cristo, amados hermanos, sufrió en la agonía de la muerte. Para Dios poder exaltarlo, como decíamos antes, hasta lo sumo, fue porque Cristo pasó por un proceso de angustia, de tristeza, de soledad, de sufrimiento, de aflicción. A veces nosotros queremos solamente el reino de Dios sin pasar por un proceso de dificultad, pero es necesario que a través de pruebas, tribulaciones y dificultades entremos al reino de los cielos. Porque en este mundo, hermano, usted y yo pasamos y pasaremos por momentos difíciles. No importa de qué familia usted sea, no importa qué estrato social sea, no importa qué capacidad intelectual usted tenga, pasa y pasará por sufrimiento. Esa es la ley de la vida en este mundo caído. En este mundo de pecado, en este mundo de maldad, como decíamos esta mañana, desde que uno nace hasta que muere, va a pasar por momentos de sufrimiento, va a pasar por momentos de angustia, va a pasar por momentos de dolor. Siempre va a haber quien lo señale, quien lo menosprecie, quien lo vitupere. Siempre va a haber quien lo critique.
Dios permitirá esas personas en nuestra vida para que entendamos que nosotros estamos aquí es por su misericordia. Y si usted se cree grande, Dios colocará otro más grande. Usted se cree sabio, Dios colocará otro más sabio. Usted se cree que es fulano de tal, siempre va a haber alguien mayor que y menor que. Siempre lo va a haber en todas las esferas donde nosotros nos movamos. Habrá gente mejor o peor que nosotros. Entonces lo que Dios espera es que recibamos lo que Dios permite en nuestra vida, aprendamos de todo ello, de que es de la manera como Dios nos perfecciona, es de la manera como Dios nos capacita, es de la manera como Dios nos enseña a amar de verdad, nos enseña a perdonar, nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a ayudar al necesitado, porque esa es la iglesia de Jesucristo, que aprendamos amarnos los unos a los otros. Y eso sí que es una tarea difícil, porque es fácil amar a los que nos aman. Es fácil amar a los que nos caen bien, a los que piensan como nosotros, a los que actúan como nosotros. Es fácil amar a esas personas, pero qué difícil es amar a esa persona que siempre nos señala, nos menosprecia, nos tienen poco. Pero ¿sabe que ese es el mandamiento del Señor? Amad a quienes, a vuestros enemigos. Y no es fácil, créame que no es fácil. Si usted está nuevo en la iglesia, Dios lo va a pasar por estos procesos para que aprenda a amar, aprenda a perdonar, aprenda a ser humilde, aprenda a ser sencillo, aprenda a ser bondadoso, benevolente y perdonador, porque usted y yo estamos recibiendo una capacitación para entrar al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hay odio, no hay envidia, no hay rencor, no hay resentimiento, nada de eso. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser aquí purificados como el oro, como leíamos esta mañana. Tenemos que ser probados y purificados de esta tierra, hermano, o en esta tierra con todo lo que sucede. Tiene que salir lo mejor de nosotros, lo mejor de usted. De aquí, hermano, de esta tierra, para poder entrar al reino de los cielos, tiene que salir su mejor versión. Mi mejor versión. Y cuando, hermanos, es que sacamos nosotros a flote lo que realmente somos, en los momentos difíciles. ¿Cuándo es que usted realmente se conoce? Cuando tiene un problema, cuando está en el tráfico. Ahí es donde nosotros nos conocemos quiénes somos. Aquí todos somos santos. Aquí todos somos por poco y arcángeles. Pero ¿cómo es usted? ¿Cómo soy yo en el tránsito tan difícil que está ahora? ¿Cómo somos cuando estamos en el hogar? ¿Cómo somos cuando nos ofenden? Ese es usted, ese soy yo. ¿Cómo actuamos en los momentos de estrés? No sé qué me pasó. No le pasó nada, es que ese es usted. Ay, hermano, yo no sé qué me pasó. Eso somos nosotros. Esa es la realidad de la vida. Entonces Dios permite los momentos adversos para que aprendamos a tener paz, a tener paciencia, a tener bondad, a tener compasión, a tener misericordia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El propósito de Dios a través de las pruebas, hermano, es que usted y yo nos parezcamos más a Jesucristo. Vamos terminando, pero hay que leer la carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, primera de Pedro 5. Vamos a leer el verso 10. Gloria al Señor. Y miramos por qué Dios permite y para qué Dios permite el sufrimiento en su vida y en mi vida. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, note esa palabra que dice, después que hayáis ¿qué?
Otra traducción de la Biblia dice, después que habéis sufrido, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Después del sufrimiento, el mismo, es decir, Dios, ¿qué hace a través del sufrimiento? Oiga, qué lindo, si puede subraya ese versículo, usted que dice, a mí no me gusta sufrir, yo no quiero sufrir. Alguien dijo, yo no quiero llorar más. Se equivocó. Mientras esté en esta vida 5, 10, 20, 50 años, va a llorar. Vamos a seguir llorando, hermanos. Uy, ¿qué tendría el hermano Humberto que invitó al pastor? Sale con esta palabra, comenzando el año. Pero eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos en Dios y entendamos que en esta tierra estamos pasando es un proceso. Esta tierra es un proceso para que usted y yo nos enfrentemos a la eternidad. Así que Dios permite el sufrimiento, la dificultad que padezcamos. ¿Para qué? Para que el Señor nos perfeccione. Pero hay otra palabrita ahí, dice, ¿para qué? Para que nos afirme. Oiga, es que hay pruebas, hermano. Hay momentos tan difíciles que si uno no se afirma a buscar la presencia de Dios, eso lo saca de la iglesia. Hay pruebas tan duras, tan terribles, que solamente postrados en el altar, clamando, gimiendo, pidiendo a Dios misericordia, las vamos a poder soportar. Y no sé a quién Dios está hablando en esta mañana, pero sé que han habido personas que han pasado por este proceso donde hemos tenido caer al altar delante de la presencia de Dios y decirle: Dios, tenga misericordia, ayúdame porque no puedo más. No soy capaz más, mis fuerzas no me dan. Y ahí es donde viene el socorro de Dios, ahí es donde viene el auxilio de Dios, ahí es donde el Señor nos da de su fuerza, de su fortaleza y nos afirma. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabe al Señor en esta hora. Así que Dios a través de la prueba nos perfecciona, nos afirma y dice: fortalezca y establezca. Algo que quede ahí estable, amados hermanos. Cuando usted y yo pasamos por pruebas y dificultades, vamos a permanecer estables. Ya no nos va a sacar cualquier pruebita. Ya no lo va a sacar a usted que fulano de tal no me saludó en la iglesia. Ya usted por eso no se va a ir de la iglesia. Que fulano no me miró o que fulano me miró, ya usted no le pone cuidado a eso, porque usted está en la iglesia es para agradar a Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios. Ya usted no está pendiente de quién le dice, quién no le dice. Dice: yo he puesto mis ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe, y por lo tanto voy adelante, avanzando, creciendo, dando frutos para la gloria y la honra de su santo nombre. Así de que, amado hermano, ¿cuál es el problema, la dificultad, la adversidad por la cual está atravesando? Quizá estaba diciendo: yo no voy a pasar más momentos difíciles. Los va a pasar. Yo no aguanto más. Va a poder aguantar en el nombre de Jesús, porque Dios no deja carga más pesada de la que no podamos sobrellevar. Si Dios te está pasando por un proceso de prueba, de dificultad, Él te ayuda, Él te sostiene, Él te socorre, Él te consuela, Él te va a dar las fuerzas. Usted no está solo. Acordémonos que la palabra del Señor dice que Jesucristo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué espera el Señor de usted y de mí? Que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nos mantengamos en integridad, nos mantengamos en rectitud, nos mantengamos en obediencia. Dios nos está perfeccionando a través de las pruebas. Dios nos está perfeccionando en medio de los momentos difíciles. Si usted en esta mañana dice: no aguanto más, no puedo más, venga a los pies del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy el Señor quiere ayudarte con esa carga, quiere ayudarte con esa dificultad, quiere ayudarte con ese momento de adversidad que está atravesando. Pero tendrá que seguir adelante en el proceso, porque el Señor dice: cuando pases por el fuego,
la llama no arderá en ti. Cuando pases por el agua, no te anegará. Pero tendremos que pasar. Esa es la palabra, tendremos que pasar por la prueba, por la dificultad. No podemos, hermano, esquivar las dificultades. Para ir al reino de los cielos, hermano, no hay desechos, no hay atajos, dicen en otros lugares. Para ir al reino de los cielos es por la senda estrecha que Cristo trazó. Para ir al reino de los cielos no hay atajos. Te tiene que seguir el camino. Se tiene que seguir la senda antigua, se tiene que seguir la santidad, se tiene que seguir la obediencia, se tiene que seguir viviendo en amor. El evangelio no ha cambiado. Por más que mucha gente quiera cambiar el evangelio siempre nos hablará de sufrimiento, de amor, de humildad, de paz, de perdón, de reconciliación. Si usted tiene a alguien que no le ha podido perdonar, con el cual no se ha podido reconciliar, porque dice es que me causó mucho sufrimiento, lo usó el diablo. ¿Y qué tal que no fuera el diablo? ¿Qué tal que sea Dios quien colocó a esa persona para enseñarle a usted una lección de vida? Para que usted y yo crezcamos espiritualmente. Hoy, después de casi más de 20 años, alguien en la obra, estando como pastores, nos causó mucho daño. Tanto que, estando frente a mi autoridad, el presbítero de aquel entonces, saqué la credencial y se la entregué. Le dije, no puedo pasar esto. No soy capaz de soportar esto. Y fueron, hermano, casi 3 años de proceso, de lágrimas, de sufrimiento, de rencor en ocasiones, de todo. Pero hoy entiendo que Dios permitió ese sufrimiento para enseñarme a amar, a perdonar. Y hoy puedo ver a esas personas en la convención cuando nos congregamos y decirles, amo en el amor de Cristo. Y puedo acercarme a ellos y saludarlos y decir, mi corazón está sano. Porque es que una cosa es decir, lo perdoné, pero cuando lo ve, Señor, que yo no me vaya a encontrar a fulano de tal en la iglesia. Padre, mi oración en esta mañana es que no venga al culto de la mañana. Yo no vengo en la tarde, Señor, tráelo a él en la tarde. En la tarde si él o ella que venga, que yo no voy a estar. Porque usted sabe que yo no puedo verlo. Usted sabe que yo no puedo dirigirle a él la palabra. Señor, tú eres bueno, ayúdame, Señor. No, la solución no es esa. Esa no es la oración. La oración es ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a reconciliarme con esa persona y que usted lo vea. No importa cuántas veces usted pueda decirle Dios le bendiga, pero de corazón. Eso lo sabe solamente Dios y usted. Eso lo sabemos nosotros cuando estamos frente a esas personas. Porque en muchas ocasiones, amén, yo declaro que perdono a fulano de tal. Por la fe lo perdono, lo suelto, como dicen ahora, lo dejo ir. ¿Ustedes no han escuchado ese evangelio? Amén. Yo lo suelto en el nombre de Jesús. Pero mentiras, le tiene aquí la cuerda que a veces cuando lo ve, lo ala nuevamente. No, Dios de verdad quiere que nos reconciliemos con esa persona. Y para eso Dios permite el sufrimiento. Así como Cristo nos perdonó. ¿Se imagina usted, hermano, cuánto el Señor le ha perdonado a usted? Y no solamente antes de ser cristiano. Estamos hablando de ahora que somos cristianos. Ahora que somos cristianos, hermano, ¿cuántos errores usted ha cometido? ¿Cuántas faltas, hermano? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Que hemos tenido que venir ante la presencia del Señor con vergüenza y con lágrimas. Señor, ten piedad de mí. Y el Señor no nos ha desechado. Nos ha perdonado, así que perdonemos, amémonos los unos a los otros. Y si Dios permite que pasemos por un momento difícil, acordémonos, hermanos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y como decíamos esta mañana, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Usted ha sido llamado con un propósito.
Pase el proceso de Dios, soporta el proceso de Dios, que dice la Biblia que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dios en su tiempo nos levantará, nos honrará. Dios a su tiempo nos colocará en el lugar que Él vea que debemos estar. Pero es en el tiempo de Dios. Colóquese de pie y vamos a decirle a Dios que nos ayude, hermanos. Quizá usted ha pasado momentos difíciles, adversos, momentos duros, pero Dios le ha sostenido, le ha ayudado, le ha fortalecido. No sabemos a qué tengamos que enfrentarnos en este 2022. No sabemos qué Dios permita en esta nación de Colombia. Estamos pidiendo que Dios intervenga. Estamos pidiendo un milagro, pero no podemos ignorar, hermanos, que la Biblia dice que esto es principio de dolores y la palabra se tiene que cumplir. Por eso, si Dios interviene en Colombia, amén, a Él toda la gloria y toda la alabanza, es lo que estamos pidiendo. Pero si Él permite, hermanos, un momento, un sacudón difícil en Colombia, que eso no nos aleje de Dios. Que si vienen momentos, hermano, en los cuales hasta nos prohíban congregarnos, que nada te aleje de Dios. Que la pérdida de un ser querido no te aleje de Dios. Que la pérdida de un empleo no te aleje de Dios. Que una dificultad en su matrimonio no te aleje de Dios. Que una enfermedad en uno de tus seres queridos no te alejen de Dios. No endurezcan su corazón. Por lo contrario, que eso nos vuelva más sensibles ante la presencia de Dios. Que el sufrimiento nos enseñe a amar de verdad, a perdonar. Que el sufrimiento nos enseñe a ser más humildes, más sencillos, más personas. Que el sufrimiento nos acerque a la presencia de Dios. Que el sufrimiento nos lleve a nosotros a depender más de nuestro Padre Celestial. Oh, amada iglesia de Jesucristo, en esta mañana dígale al Espíritu Santo: ya terminamos, ya nos vamos para casa, pero antes vamos a levantar una oración y a decirle: Señor, yo no quiero volver atrás, yo no quiero apartarme de ti impíamente. Señor, yo no quiero, Señor, que mi corazón se endurezca. No, quiero amarte, quiero servirte, quiero obedecerte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Ayúdame a ser un buen siervo y fiel, Señor. Tú conoces mis luchas, tú conoces los momentos de tristeza, tú conoces los momentos de soledad, tú conoces los momentos de aflicción, tú conoces los momentos, Señor, tan difíciles, Dios mío, que he tenido que atravesar. Pero aquí estoy porque te amo y estoy dispuesto, Señor, a seguir adelante, Señor, con tu ayuda y en tu nombre. Voy a avanzar, voy a continuar en medio de la lucha, en medio de la prueba. Te voy a seguir amando más, me voy a acercar más a ti, me voy a volver más sensible delante de ti, me voy a humillar más delante de ti. Por eso en esta mañana, Señor, derrama su gloria sobre mi vida. Vamos, dígale: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Hermano, usted solo no puede, necesita la ayuda del Espíritu Santo, pero Él está disponible en esta mañana para llenar tu vida. Él está disponible en esta mañana para ayudarte. Él dice: no tenga miedo, yo te ayudo, yo te levanto, yo te sostengo con mi mano derecha. Aquí está su presencia divina para levantar, para fortalecer, para consolar, para llenar, para darnos fuerza, para seguir adelante. Padre, mira esa persona que ha estado pasando, Señor, por tanto dolor en su vida, que dice: Señor, no aguanto más, no puedo más. Oh Espíritu Santo de Dios, que en esta hora descienda, Señor, el bálsamo, Señor, de su presencia. Descienda aceite fresco, Señor, sobre esas heridas para sanarlas, cicatrizarlas, Padre Santo. Que en esta mañana, Dios mío, salgamos renovados, salgamos fortalecidos, salgamos edificados, salgamos consolados de esta iglesia. Presencia de Dios en nuestra vida, presencia de Dios
en nuestro hogar, en nuestra familia. Señor, Dios mío, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos a vivir delante de ti como tú quieres que vivamos, en santidad, en humildad, en sencillez, en amor, en obediencia, en rectitud, en fe. Espíritu Santo de Dios, tú que has comenzado la buena obra en nosotros, perfecciona la obra en mí. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito con cada hermano, con cada hermana, Señor. No queremos quedar postrados a la deriva del camino. Israel no aguantó la prueba, hermanos. Israel en medio de la prueba lo que hizo fue murmurar, criticar, levantarse contra Dios. Y por eso todos quedaron sepultados en la arena del desierto. Pero dice Dios, a excepción de Josué y Caleb, que fueron fieles, ellos entrarán a la tierra prometida. Josué y Caleb, que pasaron la prueba, que pasaron el sufrimiento, que en medio del sufrimiento, de la angustia, de la aflicción, no se levantaron contra Dios, sino que amaron a Dios, obedecieron a Dios. Dios dice, ellos entrarán a la tierra prometida. Que en esta mañana Dios desde su trono pueda mirarnos y decir, la iglesia Cañaveral entrará a la tierra prometida, porque están pasando el proceso que trae dolor, proceso que trae sufrimiento, pero van pasando el proceso y en medio del proceso siguen adorando, en medio del proceso siguen alabando, en medio del proceso siguen glorificando al Dios del cielo, en medio del proceso son fieles. Oh gloria, oh Sandalaya Rebequem. Que en esta mañana el fuego del Espíritu Santo te levante, te conforte, te aliente para seguir adelante. Como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Así como Dios estuvo con Moisés, estará también con nosotros. Solamente esforcémonos y seamos valientes, hermano. Acuérdese que al reino de los cielos no entrarán los cobardes. El reino de los cielos es para valientes. No le tenga miedo a la prueba, no le tenga miedo al proceso de Dios. Dios no permite prueba más grande de la que usted no pueda sobrellevar. Si está pasando por el proceso de Dios, es porque Dios te está puliendo, es porque Dios te está tratando, es porque Dios está ministrando, hermano, en su vida y en su corazón. Oh, gracias, Padre Celestial. Gracias por los momentos adversos. Gracias por los momentos de dificultad. Aquí estamos, Señor. Hasta aquí nos ha ayudado. No nos dejes, por favor, no nos sueltes de su mano. Tenga paciencia con nosotros. Tenga misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final, Padre, en el nombre de Jesús. Mira al hermano Ariel, Señor, y a su familia, Padre Santo. Dios de la gloria, Él te da gracias a ti, Dios mío, Padre Santo, por poder, Señor, Dios del cielo, estar viviendo, Señor, en esta ciudad. Gracias por ayudarlo, por bendecirlo, por guardarlo. Ayúdalo, Señor, en los momentos de adversidad. Sustenta su vida, sustenta, Señor, su familia. Dale fuerzas para seguir adelante, Padre Santo. Nuestra hermana Isabel Guevara, en esta hora, Dios Todopoderoso, pedimos que le ayude en este momento, Dios mío, de enfermedad que está pasando por el proceso, Señor, del dolor en su cuerpo, de la enfermedad.